Estimado licenciado y compañeros de la Cátedra de Globalización y Libre Comercio, reciban un cordial saludo de parte de nuestro equipo de trabajo. Sabemos que han existido diferentes circunstancias que han dado paso al estudio sobre los acontecimientos históricos que formaron la economía mundial contemporánea. En esta oportunidad abordaremos la crisis económica de 1929 y el New Deal en los Estados Unidos. Iniciando con la crisis económica de 1929, debemos remontarnos a sus antecedentes, y es que la Primera Guerra Mundial situó a Estados Unidos en una posición privilegiada frente al resto del mundo, convirtiéndolo en el gran proveedor de materias primas y productos alimenticios e industriales. El crecimiento en el marco de la industria fue extraordinario, ya que se basó en las teorías de Taylor y Ford sobre la organización del trabajo y producción en serie. Sin embargo, la agricultura no tuvo un crecimiento paralelo. Los precios agrícolas eran muy inferiores a los industriales, por lo que muchos campesinos vendieron sus tierras a bajo precio y se fueron a las ciudades. Eran tiempos de alto consumismo, y Estados Unidos era visto como la tierra prometida, con una sociedad rica. Este clima de confianza fue lo que hizo que gran parte de la población comprara acciones de empresas industriales, siendo Wall Street el centro de la economía mundial, donde llegaban capitales de todas las partes del mundo. Debido a que el resto del mundo no estaba en la misma situación de bonanza económica que Estados Unidos, el país no podía colocar toda su producción industrial. Toda esta situación hizo que crecieran los stocks, que son la cantidad de bienes o productos disponibles, y por consiguiente que cayeran los precios de los productos acumulados. Hasta finales de 1929, la compra de acciones creció cerca de un 90%. La especulación financiera hacía ganar dinero rápidamente y las acciones estaban sobrevaloradas. La gente llegaba a pedir créditos a los bancos para comprar en la bolsa, ya que con los beneficios que adquirían solventaban fácilmente los intereses bancarios. Se pasó de una prosperidad basada en el desarrollo industrial a depender de la especulación. En 1928 comienzan a notarse los síntomas de una economía en peligro. Los ingresos de la población no permiten seguir aumentando el consumo. Los almacenes se llenan de mercancías que no pueden ser vendidas y aumentan los despidos. Ajena a esta realidad, la bolsa sigue creciendo. No existe relación entre el valor de una acción y el estado de la empresa. La gran demanda por parte de los especuladores hace que el valor de las acciones siga subiendo. El crack de 1929 es lo que se conoce como el Jueves Negro, ocurrido el 24 de octubre de 1929. Millones de órdenes de venta no encontraban comprador. Se estima que fueron alrededor de 16 millones de títulos. Los bancos tuvieron que intervenir para que el caos no siguiera creciendo entre la población. Sin embargo, a la siguiente semana la desconfianza creció muchísimo más, provocando que los inversores se deshicieran de los títulos a precios realmente bajos, siendo así que el lunes la bolsa cayó un 12.8%. El martes, un día que después pasaría a conocerse como el Martes Negro, se registró una caída adicional del 12%. Esto dio culminación al desastre que ya se había iniciado, dejando así a miles de personas en las ruinas. El crack de la bolsa inauguró un periodo de decadencia para toda la población estadounidense, provocó la desaparición de grandes fortunas y la ruina de millones de pequeños inversores, dejando lo que se conoce como la Gran Depresión. Si bien es cierto, la Primera Guerra Mundial afectó a algunos países, tomando este suceso como antecedente, tenemos que la crisis de 1929 se originó en Estados Unidos y llegó a expandirse rápidamente a casi todos los países del mundo. También conocida como Gran Depresión, tuvo lugar debido a la caída de la bolsa de valores ocurrida en octubre de 1929. Las causas que la originaron fueron varias. Sin embargo, su punto clave es que se trató de una crisis financiera del sector bancario que afectó a toda la población estadounidense en un principio. Esta fue causada por una sobreproducción que saturó el mercado. Conforme fueron avanzando los problemas, se volvió en una crisis económica, pero esta vez de carácter global. Trajo consecuencias graves para la economía de Estados Unidos.
Una de tantas es que al menos 1 de cada 4 estadounidenses perdieron su fuente de ingresos, así como se perdieron viviendas, ahorros, entre otras cosas. En octubre de 1929, la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída en sus precios. Esto provocó la ruina de muchos inversores, tanto grandes hombres de negocios como pequeños accionistas, el cierre de empresas y bancos, lo que a su vez conllevó al paro a millones de ciudadanos. En Estados Unidos se paralizó el consumo, aumentaron los stocks, se paralizaron las inversiones y muchas empresas tuvieron que cerrar. El desempleo llegó a todos los estamentos sociales. La caída de los precios y de los mercados agrícolas arruinó a los agricultores que vendieron sus tierras y emigraron. Los obreros no conseguían encontrar ningún tipo de trabajo, y esto se extendió a los profesionales y empresarios arruinados. Se estima que se llegó a 14 millones de desempleados. Pero el problema no solo quedó en Nueva York, se trasladó a casi todos los países del mundo como un efecto dominó. Las terribles consecuencias del crack del 29 fueron más allá de las fronteras estadounidenses y tuvo durísimas repercusiones en el continente europeo. Quizá la consecuencia más notable de la crisis fue el incremento del paro a nivel mundial. Los que consiguieron salvar su empleo lo hicieron con importantes recortes salariales. La bonanza económica se transformó en pobreza que se extendió por campo y ciudades, aumentó la mortalidad y el crecimiento demográfico se detuvo. Las quiebras bancarias causaron que muchos depositantes optasen por el oro y el dinero en efectivo frente a los depósitos bancarios, con lo que la inversión se quedó paralizada. Afectó tanto a países desarrollados como a los que estaban en vías de desarrollo. Europa se estaba recuperando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entonces su situación empeoró. Lo que comenzó como un simple descenso de las cotizaciones en la bolsa de Nueva York en el otoño de 1929 se convirtió en poco tiempo en la mayor crisis de la historia del capitalismo. Los gobiernos tomaron medidas proteccionistas, el dólar se devaluaría en todo el mundo, terminaría la emigración americana y se consumirían productos nacionales y por tanto se reduciría el comercio internacional. La recuperación de la economía sería muy lenta y no se invertiría la tendencia hasta 1933, incluso sus efectos llegaron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, el descenso de los precios dejó un escaso poder de decisión a los vendedores, mientras que los compradores continuaban a la expectativa. A todo ello, hay que añadir que el aumento del paro provocó una disminución del consumo, con lo que las empresas paralizaron la inversión para renovar sus infraestructuras. Ante la grave situación económica que se vivía en Estados Unidos, el comercio internacional disminuyó notablemente, sobre todo cuando los estadounidenses optaron por repatriar sus inversiones en el extranjero. En 1933, Franklin Roosevelt llega a la casa presidencial. El expresidente Hoover consideraba que la crisis se localizaba en el extranjero, pero en contiendas lo que hizo ganar a Roosevelt fue que él resolvió que la crisis provenía desde mismo Estados Unidos, debido a la especulación que se había desarrollado años antes, y justificaba la crisis europea a partir de la retirada de capital estadounidense. El mercado no era capaz de resolver por sí mismo los problemas de libertad y especulación económica. Las políticas liberales aplicadas para salir de la crisis habían ahondado la depresión, habían ocasionado la recesión y paros más proteccionistas. Con la llegada de Roosevelt se lanza un nuevo programa gubernamental para la recuperación de la economía lanzado desde la Casa Presidencial, la Casa Blanca. El objetivo: aliviar, recuperar, socorrer y reformar la economía de los Estados Unidos. Roosevelt definía el New Deal en la forma que el Estado intervenía en la economía, que se adoptaba una nueva política intervencionista que permite o facilita la recuperación de la economía, la coordinación y la regulación estatal de la actividad industrial americana y el nivel adquisitivo de la población. Roosevelt, valiéndose del New Deal, movilizó dinero público para generar actividad económica y poder adquisitivo, como lo había propuesto el inglés John Maynard Keynes. Keynes apostó por el estímulo de la demanda y el incremento del poder adquisitivo, pilar básico del capitalismo como conocemos. Proponía que el Estado tuviera un papel protagonista. Será necesario el empleo de fondos públicos hasta que la banca, por decirlo así, que los recursos privados se recuperaran. Entre las propuestas realizadas por Roosevelt se encontraba la contratación directa por parte del gobierno, el dirigismo, el proteccionismo arancelario, las subvenciones, el control de precios y salarios
la realización de obras públicas. Es decir, se rompía con aquella emblemática filosofía del capitalismo clásico por excelencia. Como parte de las medidas de solución a la crisis de 1929 y bajo el programa del New Deal, se basan en dos fases. La primera, que data desde 1933 hasta 1934. Esta etapa se reformaría en mejorar la economía a través de las inversiones públicas, o en este caso el gasto público. De estas reformas se consideraban realizarlas en los primeros 100 días de gobierno del presidente de ese entonces, Franklin Delano Roosevelt, en el cual desde ese entonces, como curiosidad, surgen los proyectos y las promesas que se cumplen en los primeros 100 días. Retomando el tema, dentro de los planes que se adoptaron fueron el Tennessee Valley Authority Plan en 1933. Este es para desarrollar sectores agrícolas e industriales en las zonas más afectadas de Estados Unidos. Con ello también lleva a crear la Dirección Federal de Ayudas Urgentes. Este es para conceder préstamos a los desempleados. También se hace una reforma agraria o una ley de ajuste de agricultura, siempre en 1933, para controlar la producción, otorgar subsidios y créditos y controlar los precios. Además de una ley de recuperación industrial nacional en 1933 para el sistema, que esto ayudaría a impedir la libre competencia, a mantener los precios y a sancionar las competencias desleales. La segunda etapa del New Deal de 1935 a 1937 se enfoca más en reformas mucho más radicales, específicas para el apoyo de los trabajadores y enfocada a las reformas sociales. Dentro de ellas también se crea la Agencia Gubernamental para el Socorro, para dar empleos y mejorar la infraestructura del país. Se crea también la Ley de Relaciones Nacionales o la Ley Wagner en 1935 para regular los derechos laborales, la sindicación, negociación con empresas y derechos a la huelga. Además, se crea la Ley de Seguridad Social, Plan de Pensiones Federales para la jubilación y subsidios a los desempleados. Como consecuencias, después de su finalización en 1938, ante los primeros pasos de la Segunda Guerra Mundial, no se logran todos los objetivos y con ende la depresión no logra ser superada en su totalidad. En materia económica se recuperaría la situación y estabilizarse para el crecimiento. Al ser en gastos públicos se revitaliza enormemente la política estadounidense. Socialmente se mejoran las condiciones de vida, aunque dejó efectos en la clase trabajadora. Y psicológicamente y moralmente para la nación estadounidense se levanta el sector obrero. Con las ofertas de los paquetes, el nacionalismo surge, así como ver a Europa sumergida en una de las peores crisis políticas de la historia. Como conclusión, nace un nuevo capitalismo, mucho más reforzado, reformado y bajo la intervención estatal, corrigiendo los errores negativos del capitalismo, dando las bases fundamentales para el nuevo estado de bienestar. Ahora bien, es importante destacar si realmente las medidas emitidas por Roosevelt bajo el denominado New Deal fueron realmente de beneficio político y económico tanto para la población como para los intereses estatales y globales. El New Deal contribuyó a mitigar las consecuencias de la Gran Depresión, pero solo de manera parcial. En 1939, la inversión presentaba aún bajos niveles y el paro se situaba en torno a 9,5 millones de desempleados. Sería en el marco de una economía de guerra cuando en 1941 los Estados Unidos tendrían niveles muy próximos al pleno empleo. Una de las leyes emblemáticas, como la NRA o la política de compra de oro, por ejemplo, habían sido poco eficaces. El gobierno pasó a intervenir en la economía abrazando los postulados económicos de Keynes y logró restituir la confianza del país, rompió con el capitalismo salvaje y este adquirió un carácter más social y humano, aunque su política fiscal no tuvo efectos significativos en la redistribución de la riqueza del país. Equilibró las fuerzas entre el capital y los sindicatos, y las minorías adquirieron un mayor protagonismo en puestos de responsabilidad, tanto en el gobierno como en la administración. Roosevelt logró llegar al corazón de cientos de miles de norteamericanos, gracias a que él utilizó en gran manera los medios de comunicación para configurar la opinión pública
y así llegar a esa cantidad de estadounidenses. Muchos autores toman en cuenta el estado de bienestar, que según las opiniones de varios de estos, vino a darle un nuevo matiz a la economía estadounidense. El New Deal fue un elemento determinante de la gestión política de nuestro tiempo, y en este sentido el Partido Republicano accedió al gobierno en los primeros comicios presidenciales tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de las fuertes críticas que vertieron sobre las numerosas iniciativas sociales y económicas del New Deal, conservaron muchas de sus medidas. Actualmente, el mundo entero sufre una de las peores crisis económicas de la historia, debido a la pandemia del COVID-19. Esta prácticamente vino a paralizar la mayoría de industrias. En ese sentido, para que los trabajadores no se contagiaran, las empresas se vieron obligadas a cerrar sus operaciones. Por ese motivo, la mayoría de países adoptaron una cuarentena obligatoria. Es bueno aclarar que los Estados Unidos nunca adoptaron una cuarentena, sino solo medidas preventivas para evitar la propagación del virus. Pero lo que nos importa acá es de reconocer, tal como dijo el economista estadounidense Robert Shiller, que no existe una pandemia, sino dos, haciendo alusión a la grave crisis económica que está afectando al mundo en general. Pero entonces, ¿cuáles serán las nuevas medidas que se tendrán que llevar a cabo? ¿Cuál será el New Deal en el 2020? ¿Qué medidas tomará Donald Trump? Es obvio mencionar que el contexto de la crisis del 29 es totalmente diferente a este, y no solo por los sucesos que la provocaron, sino en magnitud de pérdidas, pero algo tienen en común. Lo curioso de todo esto es que se da bajo un mismo contexto político, tal como ocurrió en 1932, Estados Unidos en noviembre del 2020 irá a elecciones presidenciales, donde Donald Trump, defendiendo el Partido Republicano, busca su reelección contra su contrincante, Joe Biden, del Partido Demócrata. Tal como ocurrió en 1932, cuando Roosevelt con el Partido Demócrata ganaba las elecciones contra el republicano Hoover, del Partido Republicano, que buscaba su reelección también. Podría considerarse que fue por ese discurso del New Deal que Roosevelt ganó las elecciones, teniendo en cuenta que en el periodo de Hoover había ocurrido la desgarradora crisis del 29. Roosevelt utilizó este contexto como argumento para ganar más votos. Lo cierto es que Roosevelt prometió sacar adelante a la economía estadounidense con varias medidas, pero con Donald Trump sucede lo contrario. Este básicamente ha politizado la pandemia, acusando a China de dejar expandir el virus. También, para el mal de los estadounidenses, no ha ofrecido un rumbo certero que tomará su equipo presidencial para paliar la grave crisis financiera que atraviesa su nación. Y lo lamentable es que no menciona medidas para establecer y afrontar la crisis económica que está afectando al nivel mundial, tal como lo hizo Roosevelt en el 32. En los países existe un espíritu de angustia en lo que ha de venir tanto para los Estados Unidos y para un mundo tan globalizado que repercute hasta en la más remota nación y que en este caso se está dando en efecto dominó.